que hablar, lo hablaremos. Pero dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales, a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Y además, señora, le recuerdo, señora diputada, vamos a parar el tiempo. Que es que señora, le tuvimos que denunciar la mascarilla. Señora López no está en el uso de la palabra. Me temo que estoy hablando yo. Le voy a decir lo siguiente. Sí. Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Lo está haciendo, además, no con palabras amables ni con palabras neutras. Lo está haciendo con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Y usted, como diputada, y todos los diputados, y estoy en el uso de la palabra, tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de mantener y adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria. Y usted en este momento no lo ha hecho, señora López, como usted conoce y sabe bien. Le llamo al orden, señora diputada, y le pido, por favor, no solo que no insista en una acusación de tal calibre, sino que además retire esa afirmación. Y la digo yo, señora Lozano. Señora Lozano, primera llamada al orden. Deben guardar el orden en el hemiciclo. Señora Lozano, primera llamada al orden. Señora López, a pesar de la interrupción, yo creo que usted me ha entendido bien. No lo he entendido lo último. No lo he oído lo último. Le digo, le he llamado al orden en primer lugar. Le he dicho, señora López, que está usted muy distanciada de lo que debe ser el deber. Señorías, estoy en el uso de la palabra, por favor. Llamada al orden, señora López, le pido que no insista, por favor, en esta actitud y que además retire las palabras que han dicho exactamente y concretamente respecto al comportamiento del hermano o de un familiar de un diputado de este hemiciclo. Presidenta, no lo voy a retirar.